A veces la vida nos sonríe y otras veces nos pone a prueba, pero una pequeña luz, un simple hábito, puede cambiar todo el mundo. Antes de continuar, quiero que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, es como si una pequeña luz se encendiera en todo el universo. Y gracias a esa luz, puedo traerte nuevos mundos, nuevos personajes y desenlaces aún más sorprendentes. Además, YouTube te enviará notificaciones de los nuevos capítulos. Dicen que algunos corazones aprenden a ser fuertes mucho antes de tener la oportunidad de descansar. Y así era el corazón de Luisa Martín, una joven que vivía con su querida abuela Rosa en un pequeño apartamento de un pueblo costero de España. El mar estaba cerca, pero la tranquilidad nunca llegaba del todo a su vida. Entre cuentas, turnos cansados y sueños que parecían demasiado grandes para la realidad, Luisa caminaba cada día con el peso de una vida que no elegía, pero que aún así intentaba transformar. Luisa trabajaba en una pequeña y antigua taller de velas artesanales. No era un lugar glamuroso, las ventanas siempre estaban empañadas por el vapor de cera caliente y el olor dulce a vainilla o lavanda era lo único que suavizaba las horas interminables. Su sueldo era mínimo, apenas lo justo para sobrevivir. Las manos de Luisa siempre tenían algún pequeño corte, alguna quemadura. Pero lo que más dolía no era el trabajo físico, sino la sensación de que nunca avanzaba, de que su vida estaba atrapada en un círculo que no cambiaba. Por las noches, cuando regresaba a casa, la abuela Rosa la esperaba con una taza de té caliente y esa mirada dulce que siempre parecía saber exactamente lo que ella sentía. Rosa era una mujer mayor, pero con una fuerza silenciosa que se notaba en cada palabra que decía. Había criado a Luisa desde pequeña, después de que la vida decidiera ponerlas solas en el mundo. Una noche particularmente difícil, Luisa llegó cansada, arrastrando los pies. Había habido recortes en el taller, y aunque no la habían despedido, la incertidumbre la pesaba como una piedra en el pecho. Se dejó caer en la silla y suspiró. «Abuela», dijo con voz temblorosa. «¿Por qué siento que por más que corro, nunca llego a ningún sitio?» Rosa la miró en silencio un momento. Luego tomó su mano, áspera por el trabajo, y la acarició con paciencia. «Porque te falta aprender algo, hija», dijo con suavidad. «No te falta fuerza. No te falta corazón. Lo que te falta es estrategia». Luisa frunció el ceño, sorprendida. «¿Estrategia?», repitió. ¿Qué estrategia puede tener alguien que apenas tiene para llegar a fin de mes? La abuela sonrió, esa sonrisa llena de calma, como si ya hubiera vivido todo lo que Luisa aún no entendía. «2 reglas, Luisa. 2 reglas que tu bisabuela me enseñó cuando yo también pensaba que la vida no iba a darme una oportunidad». Luisa se enderezó, buscando en aquellas palabras algo de esperanza. «¿Cuáles son?». «La primera, págate a ti misma antes que a nadie. Aunque solo sea 1 euro. Antes de pagar cualquier cosa, guarda algo para ti. No importa cuánto. Importa que lo hagas siempre. La segunda, el dinero que guardes, tiene que trabajar para ti. No puede dormir en un cajón. Aunque sea poco, tienes que hacerlo crecer». Luisa bajó la mirada. Le parecían reglas demasiado simples para problemas tan grandes. «Abuela», susurró, «yo gano muy poco. ¿Cómo voy a guardar algo?». «Precisamente por eso», respondió Rosa, firme, pero dulce. «Cuando uno tiene poco y aún así aprende a manejar ese poco, ya está caminando hacia otro lugar. Hija, si esperas a tener más para empezar a cambiar tu vida, nunca vas a empezar». Esas palabras quedaron resonando en la mente de Luisa durante días enteros. Parecían sencillas, pero a la vez, desafiantes. Ella nunca había guardado nada. Cada moneda tenía un destino inmediato. Pero algo dentro de ella empezó a despertar. Una mezcla de miedo, esperanza y curiosidad. Una tarde, al revisar su bolso, encontró unas monedas sueltas. No era mucho, 1 euro con 20 céntimos.
Lo miró durante unos segundos. Y aunque le pareciera absurdo, sintió que aquel pequeño monto podía ser un punto de partida. Esa misma noche, abrió una cajita vieja donde su abuela guardaba botones, hilos y tijeras pequeñas. Movió todo a un lado y puso aquel €20 dentro. Era ridículo. Era pequeño. Pero también era la primera vez que ella ponía algo, para sí misma. Esa semana algo más empezó a cambiar dentro de Luisa. En el taller, mientras preparaba velas, observaba cómo la cera derretida se transformaba en algo hermoso. Y pensaba, si esta cera puede cambiar, ¿por qué yo no puedo? Entonces una idea comenzó a tomar forma. En su tiempo libre, Luisa empezó a hacer unas pequeñas velas aromáticas en casa. No tenía máquinas, ni moldes sofisticados. Solo creatividad, paciencia y una mesa pequeña en la cocina donde la abuela hacía sus sopas. La primera vela quedó torcida. La segunda, un poco mejor. La tercera, sorprendentemente bonita. Rosa la miraba con orgullo. «Tienes un don, Luisa», le dijo. «Pero lo más importante es que tienes intención». Luisa sonrió, sintiendo algo dentro de ella calentarse, como si una chispa hubiera encendido un fuego pequeño pero poderoso. Una noche, sin pensarlo demasiado, tomó una foto de una de las velas y la subió a una pequeña página de venta online. No esperaba nada. Nada en absoluto. Pero a la mañana siguiente, tenía un mensaje. Una mujer quería comprarla. Luisa sintió el corazón acelerarse. Era solo una venta. Solo una. Pero para ella significaba algo enorme, prueba de que quizás sí había un camino. Con ese pequeño ingreso, guardó una parte en la cajita. No era mucho. Pero era constante. La regla 1. El resto lo usó para comprar más cera y aceites aromáticos. La regla 2. Así empezó el ciclo. Vendía una, hacía 2. Vendía 2, hacía 4. Y cada vez que una vela salía de sus manos, sentía que enviaba un pedacito de sí misma al mundo. Con el tiempo, una tienda local del barrio le envió un mensaje preguntándole si podía dejar 5 velas para exhibirlas. Luisa no lo podía creer. Era como si el universo estuviera abriendo un pequeño resquicio, apenas una grieta de luz, pero suficiente para ver un camino. La abuela Rosa, al ver su progreso, no dejaba de repetir. ¿Lo ves, hija? No se trata de tener suerte. Se trata de decidir moverte. Pero la vida siempre prueba a quienes intentan levantarse. Y esa prueba llegó una noche cuando la pequeña máquina que usaba para derretir cera comenzó a fallar. Primero hizo un ruido extraño. Luego un chasquido. Y de pronto, se apagó. Luisa se quedó en silencio. Tenía pedidos pendientes. Tenía clientes nuevos. Tenía ilusión. Miró la máquina quemada, y sintió como si todo su esfuerzo se derritiera dentro de ella, igual que la cera que no podría usar. Se sentó y dejó caer la cabeza entre las manos. Por un momento, pensó en rendirse. En aceptar que quizá el universo le había ofrecido una oportunidad solo para recordarle que no debía soñar tan alto. Pero entonces sintió una mano cálida en su espalda. «Luisa», dijo la abuela con voz suave. «Cuando algo se rompe, no siempre es un final. A veces es una invitación a crecer». «Abuela, no tengo dinero para comprar otra máquina». «Tienes tus manos», respondió ella. «Y tienes tu voluntad». Luisa respiró hondo. Se puso de pie. Y esa noche, trabajó durante horas, amasando, mezclando, midiendo, todo a mano. Sus brazos dolían. Los dedos temblaban. Pero al final, las velas quedaron hermosas. Incluso más hermosas que antes. Como si llevasen dentro el esfuerzo, el cansancio y la fuerza de seguir a pesar de todo. Cuando entregó el pedido al día siguiente, la dueña de la tienda quedó impresionada. Tanto, que le ofreció comprarle 10 velas más.
Y luego 20. Y luego, un pedido mensual. Luisa llegó a casa con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez, eran lágrimas de triunfo. La abuela Rosa la abrazó fuerte. Hija, ahora ya lo sabes. El mundo se abre para quien no deja de tocar la puerta. Esa noche, mientras guardaba un pequeño monto en la cajita, más de lo que había guardado nunca, Luisa susurró: voy a seguir. Pase lo que pase, voy a seguir. Luisa nunca imaginó que aquellos dos simples principios que su abuela le había enseñado, guardar algo para sí misma y encontrar la manera de hacer crecer lo poco que tenía, se convertirían en el timón silencioso que guiaría cada una de sus decisiones. Pero los meses siguientes, esos principios empezaron a cobrar una forma muy distinta, una forma que la vida misma se encargaría de poner a prueba. Las mañanas seguían siendo iguales, el sonido suave del mar golpeando las rocas, el aroma salado que entraba por la ventana y el pequeño desayuno que la abuela Rosa preparaba con esmero, aunque cada vez con más lentitud. Luisa observaba cómo las manos de su abuela temblaban un poco al servirle el pan tostado. Ese simple gesto le recordaba por qué estaba luchando tan duro. Quería que su abuela viviera tranquila, sin preocupaciones, sin dolores, sin cuentas pendientes. Después del desayuno, Luisa caminaba rumbo a la pequeña tienda donde la esperaban las cajas por empacar y los frascos por llenar. Pero ahora había algo diferente en su rutina. Cada noche, al regresar, se dedicaba por horas a hacer sus propias velas artesanales. Aquellas que vendía bajo un pequeño nombre que apenas empezaba a sonar entre sus primeros compradores. A veces se quedaba despierta hasta la madrugada, moldeando la cera, ajustando aromas, revisando cada detalle. Y siempre recordaba la misma frase de su abuela: lo que nace del corazón, hija, siempre encuentra su lugar en el mundo. Una tarde de domingo, mientras organizaba sus materiales, sonó su teléfono. Era la dueña de una tienda local, una mujer llamada Teresa, conocida por apoyar a artesanos de la zona. Luisa había enviado semanas antes una caja con muestras, esperando que quizá, tal vez, alguien valorara su trabajo. Teresa habló con un tono cálido, directo, casi urgente. Luisa, he probado tus velas. Tienen algo diferente, algo honesto. ¿Puedes traerme 20 unidades para este fin de semana? Quiero ponerlas en el estante principal. Luisa sintió que el pecho se le apretaba. No era solo un pedido, era una oportunidad. Era la primera puerta que realmente se abría frente a ella. Intentó hablar con calma, pero la emoción la traicionó y su voz tembló un poco cuando respondió: sí, claro. Puedo entregarlas. Colgó el teléfono y por un instante se quedó allí, quieta, con la mirada perdida en sus herramientas. Luego respiró hondo y sonrió con el corazón acelerado. La abuela Rosa la miró desde la otra habitación, con esa sonrisa silenciosa que guardaba más orgullo que 1000 palabras. Pero el camino jamás es recto. La vida, como siempre, tenía otro plan preparado. El día que empezó a preparar el primer gran pedido, su pequeña máquina mezcladora, la única ayuda que tenía para acelerar el proceso, comenzó a hacer un ruido extraño. Luisa la revisó, la apagó, la volvió a encender. El motor vibró, dio un giro final, y se detuvo para siempre. Luisa se llevó las manos a la cabeza. Un pedido grande, y una máquina rota. Miró el calendario. Solo tenía 3 días. No podía fallar. Durante varios minutos, sintió que la desesperación la envolvía como una ola helada. Pensó en llamar a Teresa y cancelar, pero algo dentro de ella, algo que tenía el mismo tono de voz que la abuela, le dijo que no se rindiera. A veces, hija, cuando todo parece romperse, es porque estás a punto de construir algo mejor. Así que Luisa decidió trabajar a mano. Toda la noche. Toda la madrugada. Y la siguiente también. Sus dedos quedaron rojos por el calor de la cera. Sus muñecas dolían al mezclar. Sus ojos ardían por el sueño acumulado. Pero no se detuvo. Ni una sola vez.
Mientras luchaba contra el cansancio, recordaba todas las veces que su abuela había sacrificado su propio descanso para sacarla adelante. Recordaba las noches frías en las que Rosa la arropaba cuando era niña, aunque la casa no tuviera calefacción. Recordaba cómo la abuela siempre decía, cuando algo es para ti, la vida te lo devuelve multiplicado. La tercera noche, mientras colocaba los últimos pabilos, la abuela se acercó con una taza caliente entre las manos. «Hija, descansa un poco», susurró Rosa. «No puedo, abuela. Mañana entrego todo». «Lo sé», dijo ella, acariciándole el cabello. «Pero prométeme que nunca te olvidarás de ti misma mientras luchas por tus sueños». Luisa cerró los ojos un instante. Aquella frase se clavó en su alma. A la mañana siguiente, con ojeras marcadas y los brazos entumecidos, llevó la caja grande con las 20 velas recién terminadas. Teresa abrió la caja, examinó cada unidad y sonrió. «Luisa, esto es hermoso. Pero lo que más me impresiona no es el detalle, es la dedicación que se siente en cada vela. Se nota que están hechas con el alma». Luisa no sabía si reír o llorar. Durante las semanas siguientes, la tienda comenzó a vender sus velas más rápido de lo que ella podía producirlas. Las personas regresaban preguntando por esas velas que huelen como recuerdos felices, como dijo un cliente una tarde, con una sonrisa nostálgica. Ese comentario quedó grabado en Luisa como una semilla. Algo dentro de ella comenzó a cambiar lentamente. Su pequeño proyecto ya no era solo un intento por ganar dinero extra, estaba empezando a convertirse en una extensión de su propio mundo interior, una forma de compartir luz con otros. Los ingresos también empezaron a mejorar. No eran grandes cantidades, pero sí lo suficiente para que Luisa pudiera ahorrar un poco más cada mes. Y poco a poco, cumplir pequeños sueños que había postergado por años, reparar una filtración en el techo, comprar una silla más cómoda para la abuela, renovar una vieja ventana que siempre se atascaba. Pero con cada paso adelante, la vida le recordaba que nada se obtiene sin sacrificio. Una tarde, cuando regresaba con las bolsas del mercado, vio a su abuela sentada frente al mar, con la mirada perdida y la respiración agitada. La llamó varias veces antes de que Rosa reaccionara del todo. Luisa sintió un nudo en el estómago. Sabía que la salud de su abuela estaba empeorando, aunque ella siempre tratara de disimularlo con palabras dulces y una sonrisa fuerte. Esa noche, mientras la abuela dormía, Luisa se sentó frente a su mesa de trabajo. Miró sus velas, sus herramientas, todos los frascos alineados. Y ahí entendió algo profundo, todo lo que estaba haciendo no era solo por ella, era por la mujer que le había enseñado a creer cuando no tenía nada. Con esa nueva claridad, tomó una decisión importante. Usaría sus ahorros para alquilar un pequeño rincón dentro del mercado artesanal del puerto. Un espacio diminuto, sí, pero propio. Un lugar donde la gente pudiera verla trabajar, oler sus velas recién hechas, entender la historia detrás de cada una. El primer día que abrió su pequeño puesto, el viento marítimo soplaba fuerte, como si quisiera anunciar un cambio. Los turistas pasaban curiosos, algunos se detenían, otros preguntaban. Pero lo más emocionante fue ver la cara de su abuela cuando llegó caminando despacio, apoyada en su bastón. «Luisa, hija, estás construyendo tu propio camino», dijo la abuela con lágrimas en los ojos. «Gracias a ti, abuela», respondió ella abrazándola. «Todo empezó con tus 2 reglas. La venta aquel día no fue extraordinaria. Pero no importaba. Lo que realmente valía era que por primera vez en su vida, Luisa sentía que estaba haciendo algo que la llenaba, algo que se conectaba con su historia, con su familia, con su esencia. Y aunque aún no lo sabía, ese pequeño puesto sería el inicio de un cambio mucho mayor. Un cambio que la llevaría a enfrentarse a decisiones difíciles, a desafíos inesperados y también a descubrimientos que transformarían su corazón para siempre. Pero antes de que ese nuevo capítulo llegara, la vida tenía preparada una última lección, una que pondría a prueba no solo su determinación, sino también el amor más profundo que la había guiado desde el principio.
Durante los meses siguientes, el pequeño puesto de Luisa en el mercado del puerto empezó a atraer cada vez más atención. No por estrategias de venta ni por anuncios elaborados, sino por algo mucho más simple y más raro: sinceridad. La gente se detenía porque sentía que aquellas velas tenían algo genuino, algo que no se encontraba fácilmente en un mundo acelerado. Algunos clientes volvían solo para contarle cómo una vela de lavanda les había ayudado a dormir mejor. Otros, como el aroma a canela les recordaba a sus madres o a sus hogares de infancia. Luisa escuchaba cada historia con los ojos brillantes, como si esas palabras fueran combustible para seguir adelante. Pero detrás de esa aparente estabilidad, había algo que la inquietaba profundamente. La salud de la abuela Rosa empeoraba en silencio. Los mareos eran más frecuentes. La tos, más prolongada. Y aunque seguía sonriendo, esa sonrisa ya no era tan firme como antes. Luisa comenzó a dividir su tiempo entre el puesto, la producción de velas y el cuidado constante de su abuela. Cada noche, al cerrar las puertas del pequeño puesto, sentía un temor creciente: ¿y si un día la abuela ya no estaba para verla volver? Esa pregunta era un peso constante sobre su pecho. Una tarde, después de una jornada particularmente larga, Luisa encontró a su abuela dormida en el sillón, respirando con dificultad. La cubrió con una manta y se sentó a su lado. La observó en silencio, notando por primera vez lo delgadas que estaban sus manos, lo frágil que parecía su cuerpo. «Abuela», susurró, «te prometo que haré todo bien. Prometo que este trabajo valdrá la pena. Prometo que vas a estar orgullosa». Rosa abrió los ojos lentamente, como si hubiera escuchado el eco de su voz en un sueño. «Hija, ya estoy orgullosa. No por lo que vendes, ni por lo que ganas, sino por lo que eres. No te olvides nunca de eso». Luisa no respondió. No podía. Tenía un nudo enorme en la garganta. Los días pasaron, y con ellos, nuevas oportunidades. Teresa, la dueña de la tienda que había confiado en Luisa desde el inicio, le propuso algo inesperado: producir una línea especial de velas exclusivas, solo para su tienda. Pagaba bien, incluso mejor de lo que Luisa había imaginado. Pero aceptar significaba trabajar más horas, dormir menos y dejar todavía menos tiempo para cuidar a su abuela. Aquella noche, Luisa se quedó despierta hasta tarde, mirando la propuesta sobre la mesa. Todo lo que siempre había querido estaba justo frente a ella, pero también el riesgo de alejarse de lo que más amaba. Mientras cavilaba, la abuela se acercó lentamente, apoyando su mano temblorosa sobre el hombro de Luisa. «¿Por qué estás tan seria, hija?» «Me ofrecieron un contrato importante, abuela. Algo grande. Pero no sé si podré con todo. No quiero descuidarte». Rosa suspiró y tomó asiento junto a ella. «Luisa, la vida siempre te pedirá que elijas. El trabajo, los sueños, la familia, la salud, todo se mueve como las mareas. Pero escucha con atención, nunca tomes decisiones desde el miedo. Decide desde el amor. Si haces algo porque amas hacerlo, encontrarás la manera. Y si dejas algo porque amas a alguien, la vida te lo agradecerá también». Luisa se quedó en silencio. Esas palabras fueron como una luz en la oscuridad. Al día siguiente, tomó una decisión que a muchos les habría parecido poco lógica. En lugar de aceptar el contrato completo, propuso una alternativa: producir menos cantidad, pero con mayor calidad. Teresa lo pensó unos minutos, y aceptó. Dijo que lo importante era conservar la esencia, no la velocidad. Fue un alivio inmenso para Luisa. Con un ritmo más equilibrado, pudo dedicar tiempo a lo que realmente importaba. Las noches seguían siendo largas, pero ya no eran agotadoras, eran significativas. Y la abuela, aunque frágil, seguía acompañándola, sentada frente a la mesa, ofreciéndole té caliente, contándole historias del pasado y animándola a no perder la esperanza. Pero la vida siempre nos pone a prueba cuando menos lo esperamos. Una mañana fría, mientras Luisa preparaba cajas para el mercado,
escuchó un ruido fuerte desde la habitación de la abuela. Corrió de inmediato y la encontró en el suelo, respirando con dificultad, con la mirada angustiada. Abuela, Rosa. Abuela, dime que me escuchas. El corazón de Luisa latía desbocado. Llamó a emergencias con las manos temblorosas. En cuestión de minutos, la casa se llenó de voces, pasos, equipos médicos y después, silencio. La llevaron al hospital. Ese día, el mundo de Luisa se detuvo. Se quedó horas en una sala blanca, fría, escuchando solo el tic-tac del reloj. Finalmente, el médico salió y se acercó a ella con un rostro serio, pero amable. Tu abuela está estable, pero necesita reposo y cuidados constantes. Su corazón está cansado. Luisa sintió que algo dentro de ella se quebraba. No lloró. No dijo nada. Solo asintió lentamente. Cuando la abuela despertó, Luisa estaba sentada a su lado, sosteniéndole la mano. Hija, no pongas esa cara, dijo Rosa con voz débil. Todavía estaré aquí un poco más para darte guerra. Luisa sonrió entre lágrimas. Intentó que pareciera una sonrisa verdadera, pero no lo consiguió del todo. A partir de ese momento, reorganizó toda su vida. Redujo aún más la producción. Dejó de atender el puesto algunos días. Trabajaba desde casa para no separarse de la abuela. Las ventas bajaron un poco, pero a Luisa no le importaba. Lo único que importaba era estar ahí, presente, acompañando a la mujer que había sido su guía, su raíz, su refugio. Una tarde, mientras Luisa preparaba velas con un aroma nuevo, una mezcla de vainilla con un toque de romero, la abuela la observó desde el sillón y dijo: «Ese aroma huele a despedida». Luisa se quedó quieta, con la cera caliente en las manos. «Abuela, no digas eso». «No es tristeza, hija», respondió ella con una leve sonrisa. «Las despedidas también son parte de la vida. Lo importante es que dejamos atrás». Luisa bajó la mirada, incapaz de contener las lágrimas. «Yo no estoy lista para perderte». Rosa tomó su mano. «Nunca estarás lista. Pero estarás preparada. Porque tienes algo que mucha gente pasa toda la vida buscando, un propósito que nace del amor, no del orgullo». Aquella noche, la frase de la abuela resonó en la mente de Luisa una y otra vez: lo que nace del amor, encuentra su camino. Pasaron semanas. La salud de la abuela fluctuaba entre días buenos y días llenos de cansancio. Luisa aprovechaba cada segundo con ella. Le leía, le preparaba sopas, le encendía velas suaves para que descansara mejor. La casa, aunque silenciosa, estaba llena de luz. Hasta que llegó aquella mañana. Una mañana tranquila, con el mar sereno y un aire tibio entrando por la ventana. Luisa entró a la habitación y encontró a su abuela dormida, con una paz tan profunda que lo dijo todo sin decir nada. Rosa se había ido. Luisa se arrodilló junto a la cama, apoyó la frente sobre las manos frías de su abuela y lloró como nunca antes. Lloró por el amor, por la pérdida, por todos los momentos vividos y también por todos los que no volverían. Durante días, la casa quedó en silencio. Luisa apagó todas las velas. Cerró su puesto. Guardó sus herramientas. No tenía fuerzas para nada. Sentía que una parte de ella había desaparecido. Pero un día, mientras acomodaba las pertenencias de su abuela, encontró un pequeño cuaderno. Era viejo, con hojas amarillentas, pero escrito con la letra dulce y firme de Rosa. En la primera página decía: «Para Luisa, cuando ya no pueda decírtelo con mi voz». Luisa sintió un escalofrío mientras abría el cuaderno. Dentro había frases, consejos, recuerdos, y en la última página, un mensaje que parecía escrito para ese momento exacto. «Luisa, hija mía. No apagues tu luz por mi ausencia. Yo no me voy, vivo en cada cosa que haces con amor. Sigue tus 2 reglas. Sigue tu camino. Y no temas crecer. Estoy orgullosa de ti,
y siempre lo estaré. Esas palabras fueron como un abrazo desde otro mundo. Días después, Luisa regresó a su mesa de trabajo. Encendió una vela de vainilla con romero, la del aroma que la abuela había llamado despedida, y respiró hondo. Luego tomó un frasco, preparó nueva cera, añadió aceites esenciales y escribió una etiqueta con un nombre que la hizo sonreír entre lágrimas. Luisa Luz, aromas con alma. A partir de ese día, su marca dejó de ser un pequeño proyecto. Se convirtió en un homenaje. En una promesa. En un legado. Con el tiempo, la gente empezó a conocer su historia. Sus velas comenzaron a circular en mercados artesanales de otras ciudades. Y cada una llevaba consigo un pedacito de aquella mujer que había enseñado que incluso en la oscuridad, una llama puede cambiarlo todo. Luisa entendió entonces que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en el éxito. Estaba en el amor, en la memoria, en los principios que guían el alma. Y que los dos simples consejos de su abuela, guardar algo para sí misma y hacer crecer lo que tenía, no eran reglas financieras. Eran reglas para vivir. Y así, con cada vela que encendía, Luisa recordaba que la luz más poderosa no es la que ilumina una habitación, sino la que ilumina un corazón.